Mis hermanos, qué alegría verdaderamente es poder dar inicio a esta reunión a través de este medio en la cual la Iglesia, el Camino de la Fe, extiende el Evangelio de Jesucristo para ser creído y oído en todo el mundo. No hay cosa nada más significativa e importante para nuestras vidas que darle toda la gratitud al Señor por una oportunidad que Él nos da de poder glorificar y bendecir ese nombre. Un nombre que es sobre todo nombre, en el cual dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que bienvenidos a este programa, mis hermanos, como siempre. Es nuestra primera reunión dominical de este año 2022. Reciban de parte de la iglesia, de parte de nuestra familia, todos los parabienes, pero sobre todo ese arraigo, esa consolidación, esa convicción a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra alegría como familia, como iglesia, es poderle decir al mundo entero que Cristo Jesús nos ha hecho completamente felices. En los momentos más difíciles de nuestra vida, en esas circunstancias en las que nadie quisiéramos pasar, vemos que Dios es fiel a su palabra y que en todo momento Él bendice nuestras vidas. Así que gracias por estar con nosotros. Y también agradecemos porque el día de ayer nuestro pastor dio continuidad a esta enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. No cabe duda, mis hermanos, que la palabra es un tesoro cada día. Encontramos riquezas eternas en cada palabra que está plasmada en las Sagradas Escrituras. Así que le invitamos todos los sábados a partir de las 7 de la tarde para que usted nos acompañe en este estudio sobre Apocalipsis. Y vamos a dar inicio con un pasaje de la Escritura que está en la carta a los Filipenses, capítulo 3, del verso 12 al verso 21. Y dice la palabra: no que ya lo haya alcanzado, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma norma y sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí muchos andan, de quienes os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que piensan solamente en lo terrenal, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el que transformará el cuerpo de nuestra humillación para ser semejantes al cuerpo de su gloria, mediante el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué hermoso pasaje de la Escritura. Y esta mañana yo le invito, mis hermanos, a que este año tengamos como una meta llegar a donde nuestro Señor y Jesucristo reina y mora por la eternidad. Y este día hay una esperanza gloriosa. Sin duda tenemos muchas cosas pendientes en nuestras vidas, pero algo que nunca, hermanos, debe desanimarnos, sino todo lo contrario, producir en nuestras vidas la alegría y el gozo, es saber que tenemos una ciudadanía en el reino de Dios. Y el día de hoy vamos a entonar ese canto maravilloso que dice: más allá del sol,
más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. ¿Cómo no? Si realmente es la esperanza que todo cristiano anhelamos. Cuando entonamos en nuestra congregación, esperamos la mañana gloriosa. No me diga que no hay una alegría, un regocijo dentro de nosotros, porque sabemos que Cristo Jesús pronto vendrá por su iglesia. Y es el anhelo que todos los creyentes han tenido por todos los siglos, esa esperanza de que Cristo viene pronto por nosotros. Pero dentro de esta alabanza hay otra que dice: Jesús pronto volverá. Y esa es una gran promesa que Dios nos ha dado y que usted y yo y la iglesia de Jesucristo realmente anhelamos todos los días de nuestra vida. Y los hermanos que ahora ya están en la presencia de Dios se gozan en Él, le cantan a Él, le adoran, y que pronto nosotros también junto con ellos tendremos la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Señor nos llame a su presencia, a ese hogar maravilloso, podremos cantarle con todo el corazón diciéndole: Señor, la promesa se cumplió en nuestra vida. Y este año vamos a iniciar, hermanos, con esa esperanza gloriosa de que Jesús pronto volverá. Así que hágalo con alegría, con la esperanza, con ese regocijo que la iglesia cristiana tiene, que tiene un Rey, un Salvador, que le espera en ese momento tan único como cuando Cristo venga por la iglesia. Con el gozo y la alegría es que recibimos este año, sabiendo que Jesús pronto volverá. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo,
cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da, el que Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Si Jesús vendrá al mundo otra vez, le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Si Jesús vendrá al mundo otra vez, le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos a Sión con gozo eternal, y en todo el santo monte nada daña ni hace mal, pues conocerán a Dios entonces todos por igual, cuando Cristo venga al mundo otra vez. El pecado, pena y muerte en este mundo cesarán, mártires y santos con Jesús por siempre reinarán. Cada alma gozará de paz perfecta sin afán, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Si Jesús vendrá al mundo otra vez, le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Si Jesús vendrá al mundo otra vez, le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador. Pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá, y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión, y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán, que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar, y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy
llegará su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación, y los santos vivirán su eterna redención. Y los santos vivirán su eterna redención. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial.
Dios, gloria a Dios, al Rey de la gloria. Cuán grande es el Señor en nuestras vidas, que nos llena, hermanos, de mucho regocijo, nos llena de esperanza y sabemos que nuestra meta es llegar con el Señor. Este día le hemos pedido al Señor que la palabra de Dios llegue a todos los corazones necesitados y aquellos que ya tienen a Jesucristo se consoliden como nunca en el Señor y que podamos permanecer bajo cualquier circunstancia de la vida. Vamos a orar como iglesia para que esta pandemia de este COVID-19 sea erradicado por la sangre preciosa de Jesucristo y que quedemos libres y podamos conocer el poder de Dios en este siglo. Estamos listos en esta hora para recibir el consejo de la palabra de Dios en esta serie de mensajes que lleva la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo con nuestro pastor Natividad Ramos. Que el Señor les bendiga. Pues el Señor los bendiga, mis hermanos, en esta, como dijo nuestra hermana, primer reunión a través de este medio de este año, en el que esperamos ser bendecidos de manera muy particular. Y de veras, qué declaraciones tan elocuentes, vigorosas, del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, llena completamente de pasión por Cristo, esperando llegar con Él, tener esa gloriosa bendición de ser recibidos por el Señor Jesús. Y bueno, mis hermanos, pues vamos entonces a nuestra predicación. Gracias a Dios por la alabanza que ustedes ya tuvieron, por los cantos, por todas esas cosas que constituyen el adorar a Dios. Y voy a leer la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 59 al 69. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, esto os escandaliza. Pues qué si veréis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuera dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiendo Simón Pedro, como siempre, ¿verdad? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento. Padre eterno, te rogamos, Señor, que nos acompañes en esta reunión, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y que nuestra alma reciba el gozo de tu palabra. Te rogamos que estés, pues, y nos bendigas por Cristo Jesús.
Amén. Muy bien, mis hermanos. Hemos leído ya la palabra tan preciosa, de veras declaraciones, en las que Pedro hizo dos declaraciones sobre las cuales se sostiene toda la cristología. Número 1, tú eres el Cristo. Número 2, el Hijo del Dios viviente. O sea, que Jesús es el Mesías, que es el Cristo, pero que Jesús también es Dios. Declaración vigorosa. Y entonces vamos a entrar esta mañana al mensaje de la palabra, de las ideas. Yo estoy contento porque me concedió un año más. Yo espero llegar hasta la otra orilla con su bendición, haciendo trabajo para el reino de los cielos. Y que este anhelo sea también anhelo de ustedes. Así que esta predicación es el final de las conversaciones que hubo entre el Señor Jesús y los que habían presenciado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ya hemos dado varios mensajes en este capítulo 6, en esa conversación que tuvieron con el Señor. Pero esta, que es la última reunión, es una reunión que empezó a ser abandonada. Y ese abandono lo hicieron mientras padecían una verdadera crisis de fe. Por lo que dice Juan, escuche, y muchos de sus discípulos volvieron atrás. Qué triste es esa expresión. Y ya no andaban con él. Es decir, volvieron a su pasado. Y entonces yo pregunto, mis hermanos, pues qué cosa les dijo que sacó de ellos esta queja, que las palabras del Señor Jesús eran muy duras, que quién las podía oír. Pero ¿a qué se referían? Es que les dijo que si no comían su carne y bebían su sangre, no podían tener vida eterna. Palabras muy duras. Desde luego que eso de comer su carne y beber su sangre, hermanos, era un lenguaje figurado, una referencia a que daría su cuerpo en sacrificio y que derramaría su sangre por sus pecados. Por lo que comer su carne y beber su sangre, mis hermanos, era una muy noble invitación a beneficiarse de su muerte. ¿Cómo es que podemos beneficiarnos de la muerte del Señor Jesús? Creyendo en Él. Porque si se cree que Él murió y en su muerte su sangre fue derramada, que lo hizo en pago por nuestros pecados, y le pedimos que quite nuestros pecados, porque Él pagó, el pecado del hombre es quitado. Y desde luego, mis hermanos, alabado sea Dios, a ser quitado el pecado, es quitado también lo que impide tener vida eterna. Porque nadie puede recibir esa vida eterna si sus pecados no han sido quitados. Por eso, la invitación de la predicación evangélica es precisamente que Cristo perdona pecados, que lo invoquen, que crean en su muerte
y que en sus sangres hay limpieza de pecados. Si sus pecados no han sido quitados, y justo aquí es donde crece el error de criterio de todo lo que había sucedido. Desde la reunión en el desierto hasta el abandono masivo, no podía ser de otra manera, sino que era un acto deliberado, pensaría. Y ese abandono que dieron ese día al Señor Jesús fue un abandono masivo. Se convirtió en una noticia que corrió por toda la nación. ¿Y cuál sería la noticia? Pues sin duda dirían que sus discípulos ya no lo seguían, que lo habían abandonado, que Jesús venía a menos. Note el detalle, que el Señor Jesús venía a menos. Y al hacerse nacional esa noticia, creó un estado de cosas que recrudecía la incredulidad hacia su persona. Esa incredulidad facilitó, mis hermanos, que el día de su aprehensión pidieran su crucifixión. Y aunque el pueblo estaba impuesto al uso de las figuras que Jesús había usado, ajeno a que si le entendieron o no eso de comer su carne y beber su sangre, para ellos esa declaración que el Señor acaba de hacer, comer su carne y beber su sangre, les pareció ofensivo y repugnante. Y esa fue una de las cosas que dijeron, según el verso 52. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne y sería también y beber su sangre? Porque estaban haciendo una interpretación literal de las palabras que el Señor Jesús les acababa de decir. Y pensé, los está confundiendo. Eso es lo que yo quiero que usted observe. El Señor Jesús, en realidad, en vez de aclararle las cosas, los confundía mucho más. Y entonces la pregunta sería, ¿qué acaso no quiere que le entienda? Pero había una cuestión de fondo. En verdad, muchos habían creído que era el Mesías, pero también creían que el Mesías reina. Pero cuando en esa reunión de la multiplicación de los panes y los peces, en vez de hablarles de reinar, les habló de morir, de entregar su vida. Y el Mesías es eterno. Más se complicaban. Y dijeron, dura es esta palabra. Morir, comer su carne. Aquí hay una mezcla de dos significados. Vea usted las palabras del Señor Jesús. Lo que yo quiero principalmente hacer notar es cómo el Señor buscó que se confundieron, que no quería que creyeran en Él. Si analizamos la Escritura, el tenor general, no quería que creyeran en Él. Él quería ir a la cruz y no ir al trono. Y gracias a eso, usted y yo tenemos perdón de pecados, porque en vez de ir a reinar, quiso morir por nosotros.
Y aquí hay una mezcla de dos significados. En griego significa que esas palabras de Jesús eran impetuosas, secas y sin utilidad. Esa sería la descripción o la interpretación de sus palabras. Y se empezaron a ir. Y se fueron expresando lo desagradable que había sido para ellos la última parte de su discurso. Pues creyendo que era el Mesías, quisieron hacerlo rey. Intención que el Señor Jesús rechazó, cosa que los tendría que llevar a la más profunda decepción, porque habían sido enseñados que el Mesías no muere, que el Mesías es eterno, y debieron pensar, si no ha querido reinar, entonces no es el Mesías, porque el Mesías vino para reinar. Y la verdad es que con esas interpretaciones la gente no pudo. Pero la otra cuestión fueron las figuras retóricas, las figuras hebreas que usó para decirles cómo tendrían vida eterna. No les negó la vida eterna, pero les dice cómo podían tener la vida eterna: comiendo su carne y bebiendo su sangre. Cuando el Señor Jesús hizo esa declaración, se hizo un escándalo de disgusto, de repugnancia. Pero insisto, eso no esperaban de él. Del Mesías esperaban que los invitara a reinar. Y disgustaría no solo a sus discípulos, sino a toda la nación, tanto que ya en el capítulo 7, porque es bueno interpretarlo de esa manera, corría la versión que era un engañador. Y sin duda que si no quiso que lo hicieran rey, es porque se sentía que no era el Mesías. Pedro reaccionó y poco después le dirá, según el versículo 20 del capítulo 16 de Mateo: nunca te acontezca tal cosa. El Señor les habló de morir, de ser sacrificado, de morir y resucitar. También les está haciendo sentir que habrá un nuevo mensaje. Y el Señor les dirá dos cosas. Una, que a nadie le dijeran que Él era el Cristo. Y la otra, que habría cambio de mensaje. Usted dice, ¿cómo? ¿Lo dice? Y desde aquel tiempo empezó a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y ser muerto. Mateo es categórico, es directo, no se trata de interpretarlo, no está interpretando, está haciendo una declaración categórica, y que habría de resucitar al tercer día. Cuando el Señor Jesús habla de esa manera, Pedro se alarmó y lo tomó aparte y se atrevió a reprenderlo. Eso parece suponer que Pedro sabía del Mesías más que lo que sabía el mismo Mesías. En Juan 12:34 se lo dijeron: nosotros hemos oído de la ley
sacaron la enseñanza que ellos tenían y hemos aprendido de la ley que el Cristo permanece para siempre. Cosa muy cierta, porque aún el día de hoy Cristo vive y vive para siempre. Así creían los judíos. Ahora, la verdad, no estaban equivocados. Y eso que debían morir era para ellos lo mismo que negar que era el Mesías, porque el Mesías no muere. Y si nosotros hemos aceptado que Él es el Mesías y nos está diciendo que va a morir, ¿será el Mesías? Esa fue la causa de su disgusto y su escándalo. Agradó tal que hasta les pareció que enseñaba una doctrina extraña, que es lo mismo que decir herejía. Y quizá fuera por esto, yo digo, que en Jerusalén le dijeron hereje. Usted me va a decir dónde dice. Lo mismo que decirle eres un samaritano. Entonces el Señor Jesús aborda eso de frente y les dice, los escandaliza esto. Y que en griego sería, eso los mete en una trampa. Que yo les diga eso, les causa desagrado, los hace tropezar en su confianza y su fe en mí. Lo que les he dicho, los ha metido en un hoyo, en una trampa, y no saben cómo salir, porque no entienden cómo es que puedo ser el Mesías y morir y volver a vivir. La verdad, frente a todas esas declaraciones tan extraordinarias, las dudas empezaron a incitar sus corazones, incitándolos al abandono. Porque la cuestión de fondo sería, ¿de qué nos sirve a nosotros un Mesías muerto? Cosa muy cierta. Nosotros tenemos un Mesías vivo, extraordinario Salvador y Señor. Pero el Señor, en vez de aclarar sus dudas, los confunde más. Es decir, confusión sobre confusión. Y es cuando les dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Lo entendemos muy bien ahorita, pero en ese momento entender era la cosa más complicada. Y la lógica nos diría, luego el Padre estaba detrás de ese abandono, porque les dijo, mi Padre no me los ha traído, porque a todo aquel que Él me traiga yo lo recibo. Y con esas declaraciones que usted debe estar disfrutando esta mañana pensando, los lleva a un conflicto mayor. Es decir, si ustedes se han escandalizado porque he dicho que han de comer mi carne y beber mi sangre, entonces a ver qué les parece esta otra cosa que les voy a decir. Si esto los escandaliza, ¿qué pasaría si vieren al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? Y clarito entendían que Hijo del Hombre era precisamente el Mesías. Si lo que he dicho no lo soportan,
porque un Mesías que muere contradice lo que de él se ha enseñado. Más se escandalizarían, dijo, si me vieran subir al cielo. Eso lo estaba diciendo en Capernaum. Si me vieran subir al cielo, no se decepcionarían más. Y usted quizá me diga, hermano Ramos, ¿pero por qué iba a ser así? ¿Por qué habrían de escandalizarse si estando ahí con ellos de repente lo vieran subir al cielo? ¿Por qué se iban a escandalizar? Jesús le dijo que se escandalizarían. Por esta razón que le voy a dar, porque ellos querían a su Mesías en la tierra, no en el cielo. En el cielo tenía a Dios como Padre. Entonces el problema sería, de nada nos sirve un Mesías muerto, como de nada nos sirve un Mesías en el cielo. Sí queremos un Mesías, pero lo queremos vivo y lo queremos aquí en la tierra entre nosotros, morando entre nosotros, viviendo entre nosotros. Qué cosas tan extraordinarias. Porque eso dice la ley y la profecía. Fue cuando les dijo, la carne nada aprovecha. ¿Y eso qué? Parece que sigue poniéndolos en conflicto. Si gran parte de su discurso ha sido sobre la carne, su carne, y ahora dice que la carne nada aprovecha, pues otro nos lleva a otro conflicto, otra cuestión. ¿Cómo entonces, si la carne nada aprovecha, cómo su carne puede darnos vida eterna? Qué interesante discurso y charla con la gente. A eso agrega, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Alabado sea Dios. Y en el verso 64 se queja y dice, mas hay algunos de vosotros que no creen. El Señor Jesús nos conoce y conoce nuestros pensamientos más intensos, más profundos. Él lo sabe todo. No creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. De esa multitud de 5,000 gentes, tener conocimiento de quienes no le creían, qué extraordinario. Es que el Señor conoce todos nuestros pensamientos, conoce lo profundo de nuestro espíritu. A Él no se le puede engañar. Y note esto, conocía además quién lo había de entregar, que por cierto ahí estaba entre los discípulos, Judas. Y es en ese abandono masivo donde la gente empezó a retirarse y aquello empezó a quedar en plena soledad, que debió sentirse mucho. Judas se hizo notar, lo que implica que ese momento de abandono masivo necesariamente fue una señal muy significativa para Judas. Cuando Judas empezó a ver ese abandono masivo en su corazón, en su entendimiento, en su reflexión, debieron empezar a subir pensamientos de abandono.
Y cuando la multitud se fue, sin duda el corazón de Judas se fue con ellos. Usted procure revisar su alma y que nunca padezca usted una crisis de fe respecto a la persona del Señor Jesús. Sin duda hizo una interpretación Judas. Jesús está acabado. Sin embargo, 2000 años han probado que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Él sigue vigente y vigoroso y que del mundo muchos le buscan, lo aclaman. Pero a esa gente de la multiplicación de los panes y los peces, la gracia de Dios no había preparado sus corazones para la fe. Porque si mi Padre lo hiciera, ellos vendrían a mí, creerían en mí, estarían conmigo. Pero si se están yendo es porque mi Padre no me los trajo. Cierto que se movían donde Jesús andaba. Vieron los mismos milagros. Pero con todo en eso, mis hermanos, no nació en ellos un sentimiento de necesidad espiritual. ¿Cuántas veces suceda lo que suceda, participe la gente en campañas de milagros, sermones preciosos, cultos que sacuden el alma? Y sí, les parece muy bonito, pero hasta ahí llegan con el Señor Jesús. Por eso dice el verso 66, volvieron atrás. Qué dolorosa es esta palabra, mis hermanos que me están escuchando, que entre ustedes, entre nosotros, nunca se oiga decir, ese hermano volvió atrás y ya no quiere saber nada del Señor. Porque este es un problema que tenemos este tiempo, que en griego significa que hicieron un giro, que le dieron la espalda, que dejaron al Señor Jesús. Es más, ya no quisieron oírlo y volvieron a lo que antes era. Dice que volvieron a su pasado. A partir de allí, el Señor Jesús se convertiría en cosa olvidada. Gente que ha estado entre nosotros, que lo llamamos como hijos de Dios, como creyentes, nos los volvemos a encontrar después de que hace tiempo no les vemos. Y resulta que del Señor todo es cosa olvidada. Y el Señor Jesús, en aquella gran reunión, empezó a quedarse solo. Y en el alma del Señor Jesús necesariamente había un sentimiento, porque Él quiere que los suyos permanezcan con Él. Y en el alma del Señor Jesús hubo un sentimiento de nostalgia, hermanos. Ve a los últimos ir y ve aquel lugar que quedó solo. Y es entonces cuando, escudriñando el corazón de los 12, les hace una pregunta que ha sido interpretada como si el Señor estuviera haciendo una súplica, y una súplica enternecedora, de tristeza. Dice la palabra, entonces les dijo Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y que por la manera en que hace la pregunta,
esperaba que le dijeran que no, que ellos no se iban. Y fui al griego, que tantas veces me ha ayudado, que tantas veces he encontrado que el griego tiene explicación, que tiene suficiencia. Y yo le pedí que me explicara qué pasaba con el Señor Jesús. Le pedí ayuda. Y le dije, el Señor ha dicho que si se quieren ir ellos también. Dame la interpretación de qué se trataba. Pedí ayuda. Pero sorpresa para mi alma, el griego se declaró incompetente. Dijo que no había palabras, ni en el griego, para describir esa nostalgia que había en el alma del Señor Jesús. Ni el griego halló cómo describir ese sentimiento profundo en el corazón del Señor, para que aquellos que lo han dejado no piensen que no hay un sentimiento en el Señor. Y digo que esa insolvencia del griego, cuando me dijo que no tenía manera de hacerlo, implicaba necesariamente entonces que el sentimiento que había en el Señor Jesús era un sentimiento único, que jamás había tenido por nadie. Y es cuando Pedro responde con gran nobleza, algo así como, Señor, nos dolió ver cómo tanta gente te ha dejado. Y nos abrazó una sensación de soledad. Yo no sé si lo que estoy diciendo algunos creyentes lo hayan vivido, sentirse solos. Y vino el pensamiento, diría Pedro, que si nos habríamos de ir, porque el Señor preguntó si se querían ir. Pero entonces, diría Pedro, subió a nuestro corazón una pregunta categórica, que yo la quiero decir esta mañana también. Esa pregunta era, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde habremos de ir? Y subió a nuestro corazón la pregunta de respuesta a ese sentimiento de nostalgia. ¿A quién iremos? Pedro buscó la manera de saber a dónde podían ir. Y yo les digo a aquellos que han abandonado el camino del Señor, ¿a dónde irán? No iremos a ninguna parte, porque allá nadie tiene nada para nuestras almas. Qué extraordinaria declaración. Y es cuando los que abandonan al Señor empiezan a sentir una profunda soledad. Pero usted vuelva al Señor y Él lo recibe. Allá no hay nada que llene nuestro futuro. Nadie, Señor, tiene esa vida eterna de la que nos has hablado. Y a nosotros esa vida eterna, Señor, no puede faltarnos. Queremos tenerla siempre. Por lo tanto, Señor, nos quedamos contigo. Responde por todos. Sin duda habían comentado todos lo que iban a hacer. Señor, no, nosotros nos quedamos contigo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros necesitamos un Salvador. Y fuera de ti, Señor, no conocemos a ninguno, porque no hay otro que salve
Es que nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esto se sustenta toda la cristología, toda la doctrina de Cristo. Nosotros, por lo tanto, como sabemos eso, nosotros no volvemos a nuestro pasado. ¿Qué le va a decir usted al Señor? ¿Cuáles son sus sentimientos en este tiempo cuando siente que todas las cosas, que el mundo queda en soledad? Y hasta siente cierta tristeza y nostalgia por lo que usted ha conocido de lo que era la fe, lo que es la iglesia. Diga esta mañana, Señor, nosotros no volveremos atrás, porque solo tú tienes lo que nuestra alma necesita. Ore al Señor y dígale: Padre eterno, solo tu Hijo puede darnos esa paz, esa seguridad y esa vida eterna. Nosotros no nos moveremos. Nuestra fe estará en tu Hijo amado Jesucristo. Dígale esta mañana: Señor, tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, de tal manera que nuestra fe se haga más fuerte, más sólida. Y aquellos hermanos que han empezado a abandonarte, Señor, toca sus corazones y convéncelos. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Muchas gracias, querido Señor, por todo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.